pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumió nuevamente el poder como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solo que en esta ocasión los cuestionamientos a la legitimidad de su triunfo electoral fueron muchos. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la situación ahora en este nuevo mandato de Nicolás Maduro? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Alonso Domínguez. Alonso Domínguez es director de la organización venezolana Un Mundo Sin Mordaza. Actualmente reside en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Alonso Domínguez, gracias por tomar esta llamada. Creo que en esta ocasión no hay ninguna duda de que lo que se cometió en Venezuela fue un fraude electoral, pero ¿qué nos puede decir usted, Alonso? Bueno, lo primero que quisiera decir es que hay que ver esto como un proceso que comenzó en octubre del año 2023, cuando los venezolanos decidieron escoger a un liderazgo, el de María Corina Machado. Votaron masivamente en una primaria organizada por los ciudadanos y de ahí en adelante han ido ocurriendo acciones que no han hecho otra cosa que poner a la causa democrática en una mejor posición de la que estábamos anteriormente. Y uno de los puntos culminantes de ese proceso ocurrió el 28 de julio, cuando logramos ese triunfo resonante, y no solamente logramos ese triunfo, sino nos hicimos con la prueba fehaciente del triunfo. Se recabaron actas y que fue producto de esta heroica de los venezolanos, porque tener esas actas, que cada uno de los testigos de las distintas mesas tuviera esa acta, exigió de un gran esfuerzo y de un logístico y personal. ¿Y ahora en qué punto estamos? Bueno, estamos en el punto donde no ocurrió la toma de posición según lo que dictaminaba el mandato de la soberanía popular. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos a un dictador, tenemos a un presidente electo y tenemos a un pueblo decidido a cambiar. Ya tuvimos una experiencia en el caso de Juan Guaidó, de alguien que fue considerado como el legítimo presidente de Venezuela por una serie de gobiernos y finalmente, pues esto terminó por desvanecerse. Veremos una situación distinta en este caso con Edmundo González Urrutia, el que podemos considerar como el ganador de la elección del pasado mes, del pasado 2024, o vamos a ver una situación similar a la que vimos con anterioridad, en que simple y sencillamente se desvanece el apoyo internacional a quien para muchos es el presidente legítimo. Creo que es una situación diferente la de Edmundo González en comparación con la de Juan Guaidó. Creo que en este caso primero hay una elección indudable que ganó Edmundo González. Juan Guaidó ocupó un rol que, como bien se decía en ese momento, era un rol interino, era un rol mientras se resolvía una situación que estaba planteada frente a la situación de la Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015 y que, bueno, en su momento tenía una mayoría opositora. Esta es una situación completamente nueva, es una situación inédita. Para que Edmundo González haya ganado de la forma como ganó, buena parte del chavismo, que históricamente votaba por Chávez y luego votó por Maduro, votó por Edmundo González. Es decir, aquí hay una nueva situación. Por supuesto que el riesgo de que se disipe esa energía existe, pero creo que hay elementos que nos hacen pensar que estamos en una fase distinta de la lucha y que la presión interna que va a enfrentar Maduro va a ir creciendo. Además, hay que tener en cuenta algo. Hoy día Maduro solo sostiene la fuerza y ningún régimen puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la fuerza. Tienes que invertir energía y recursos para mantenerte si no tienes legitimidad. Y esos recursos no son infinitos, se van a ir agotando con el tiempo. De manera que creo que es una situación diferente, existe ese riesgo, pero lo que Edmundo González tiene detrás de sí es no solamente 7.800.000 votos, casi 8 millones, tiene a una diáspora muy activa que va a ejercer presión en los distintos países donde hace vida. Y, bueno, tiene una ciudadanía que está comprometida con el cambio y un liderazgo que está comprometido también con el cambio. ¿Cuántos venezolanos han tenido que salir del país desde los inicios del chavismo? Bueno,
esa es una cifra que puede estar por el orden de entre los 6 y los 7 millones de venezolanos. Es una cifra que se construye a partir de aproximaciones, ¿no? No hay un censo como tal de los venezolanos en el exterior, pero hay muchos datos que te permiten inferir que la cifra puede estar entre los 6 y los 7 millones. Hay quienes hablan incluso de que podemos estar llegando a los 8 millones de venezolanos en distintos países, principalmente Colombia, Perú, Chile, Argentina. El gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 25 millones de dólares para información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Se le acusa de narcotráfico. ¿Hay pruebas de que Nicolás Maduro está involucrado con el narcotráfico? Bueno, hay muchos elementos que hablan de un sistema que tiene una absoluta connivencia con el narcotráfico. Y eso ha hecho que se hayan ofrecido esas recompensas, que por cierto son recompensas que equivalen a las que en su momento, por ejemplo, se pagaban por la captura de Osama Bin Laden. No ha habido en la historia de este tipo de recompensas en los Estados Unidos un monto equivalente al de Osama Bin Laden. Bueno, ya llegamos a ese punto donde Maduro, Diosdado Cabello, que son en este momento las cabecillas de ese régimen, están pues en el tope de esas valoraciones, digamos. Eh, entonces, vuelvo al punto, hay pruebas. Yo creo que además de la responsabilidad personal que puedan tener Maduro y Diosdado Cabello en operaciones de narcotráfico, lo que sí es evidente es que hay un Estado, hay un conjunto de actores estatales que están al servicio del narcotráfico y sobre eso hay abundante literatura y hay abundantes investigaciones que lo soportan y ellos al final son las cabecillas de ese Estado. El ejército venezolano parece estar firme detrás de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Aquí hay que resaltar lo siguiente. Creo que primero hay muchísimos efectivos militares oficiales venezolanos que están presos, que están detenidos, que han sido acusados injusta o justamente por conspiraciones militares. Eso es una realidad. Algunos hablan de casi 300 oficiales que están detenidos hoy día. Luego, en segundo lugar, hay una operación de inteligencia que no hay que subestimar. Hay un cuerpo policial que vigila el ejército. Y eso crea unos incentivos y una situación donde una respuesta institucional por parte de las Fuerzas Armadas es mucho más difícil coordinarla. Esa presión policial que hay sobre los efectivos. Entonces, decir que los militares, es decir, que el ejército venezolano todo lo que está ocurriendo, yo creo que no es cierto. Yo creo que tenemos una situación donde los militares, digamos, están siendo objeto de mucha persecución y cualquier expresión que pueda haber de parte de la Fuerza Armada cuya función es mantener el orden constitucional y que se haga respetar la Constitución, pues eso no es tan sencillo de que se produzca. Estas cosas en algún momento se hicieron con mucha cooperación y con mucho apoyo de la inteligencia cubana. Yo creo que eso ha ido cobrando cierta autonomía y hoy día en Venezuela hay lamentablemente esas capacidades de represión y de seguimiento sobre la Fuerza Armada. Entonces mi respuesta es que no creo que no haya un apoyo de parte de la Fuerza Armada en su conjunto. Puede haber identificación por parte de los altos mandos militares, pero creo que la familia militar venezolana no es distinta de la familia venezolana en general, que rechaza y repudia al gobierno de Nicolás Maduro. Edmundo González estuvo en Washington hace apenas unos días. Fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como un mandatario electo. Sin embargo, hubo preocupación porque no lo recibió, no se reunió con él personalmente el presidente electo Donald Trump, que asumirá el cargo el próximo lunes 20 de enero. ¿Qué significa esto? ¿Fue un menosprecio por parte de Trump, un problema de agenda? ¿Cómo están interpretando esta situación? Bueno, no ocurrió, pero eso no significa que vaya. Yo creo que eso es una posibilidad que no se ha cerrado. Creo que para nosotros los venezolanos, desafortunadamente, la fecha del 10 de enero, eh, bueno, ocurre 10 días antes de la elección, de la asunción, de la toma de posesión de Trump, y eso crea una situación donde, bueno, como ustedes saben, hay un cambio de régimen, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de autoridades en los Estados Unidos, y
y bueno, en esas situaciones, pues me imagino que bajo ese contexto es difícil coordinar la reunión. Creo que Trump y su equipo está esperando tomar la oficina, tomar la Casa Blanca, empezar a ejercer su periodo, y allí entonces yo creo que en esa dinámica, en ese contexto, se podrá plantear una reunión. Hay que tener en cuenta también otra cosa. Edmundo González es una figura de consenso dentro de las fuerzas políticas venezolanas, no necesariamente es una figura de, digamos, que esté alineada con Donald Trump políticamente. Quizás esa reunión se hubiese producido si Edmundo González hubiese sido un candidato que esté alineado con las políticas de Donald Trump, que no es el caso. Es una figura política decente, pero eso no significa que una vez Trump esté en la Casa Blanca al frente, ya efectivamente, bueno, esa reunión ocurra, porque será una situación distinta. No sé si me explico, pero esa reunión no hubiese sido posible si su posición hubiese sido otra políticamente, pero esa reunión va a ser posible ahora. Alonso, ¿cuál es el papel de María Corina Machado en todo este proceso? Sabemos que no se le permitió ser candidata a la presidencia de Venezuela, pero que ha estado ahí todo el tiempo apoyando a Edmundo González y que ha estado todo el tiempo siendo pues, una figura muy visible de oposición al régimen. ¿Cómo ves este papel que pueda tener en los meses venideros, en los años venideros, María Corina? Yo creo que es un papel determinante. Su liderazgo es lo que ha hecho posible en gran medida que estemos vivos y dispuestos a dar la pelea. Su liderazgo es el que ha hecho que no hayamos entregado el país. Su liderazgo es el que ha hecho, bueno, que haya movilizado a la sociedad venezolana de tal manera que hayamos logrado arribar a una elección como la del 28 de julio y ganarla. Creo que es una combinación de inteligencia y de terquedad, pero también de mucho aprendizaje. La María Corina que vimos el año pasado y la María Corina que estamos viendo hoy no es la misma María Corina de hace algunos años. Y no estoy hablando de que haya inconsistencias o de que haya cambiado su posición. Ha habido una evolución en el liderazgo de María Corina, que por diversas razones pudo haber sido percibido en su momento como un liderazgo elitista o un liderazgo que era intransigente, y hoy día nadie pudiera decir que es un liderazgo elitista, cuenta con el inmenso respaldo de las mayorías populares del país, y tampoco nadie puede decir que sea un liderazgo intransigente hoy día. Su única intransigencia es con el régimen de Nicolás Maduro, pero de alguna forma ella ha demostrado una capacidad de conducción de las fuerzas democráticas venezolanas que, bueno, que solo puede entenderse si la vemos como un liderazgo que se ha ido haciendo y que ha ido aprendiendo. Creo que aquí fue clave un elemento y fue su recorrido por el país, sus campañas. Yo creo que eso no solamente le abrió los ojos a ella, que los tenía bien abiertos, sino que le hizo entrar en contacto con una realidad con la que probablemente ella no estaba del todo en contacto, y hoy día nadie disputa el liderazgo de María Corina. No solo porque sea un error estratégico disputárselo, sino porque es que definitivamente es el líder de las fuerzas democráticas venezolanas. Alonso Domínguez, director de la organización venezolana Un Mundo Sin Mordaza, yo quiero agradecerte el que has tenido esta conversación para el público de México. No, agradecido contigo y agradecido con la audiencia que ha escuchado estos planteamientos. Gracias. Bueno, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.